libre albedrío, eso es una frase que ha dado mucha agua de beber a mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría de la gente, la mayoría de la población entiende que el ser humano tiene libre albedrío. En otras palabras, él tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo. Él tiene libertad para poder escoger a Dios o rechazar a Dios en el momento de elegir, ¿verdad?, su salvación o no salvación. El pastor Miguel Núñez, la verdad, tratando el tema del libre albedrío, él comienza diciendo que el mundo, la mayoría de personas en el mundo cree que el libre albedrío es la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo y que las personas pueden escoger su salvación. Esa es la correcta definición de libre albedrío. Libre albedrío era la capacidad que tenía Adán para escoger a Dios o desobedecerlo. Libre albedrío era la capacidad que tenía el rey David para adulterar o dejar de adulterar. Libre albedrío es la capacidad que tenemos nosotros para obedecer a Dios o no obedecerlo. El concepto que el mundo tiene sobre el libre albedrío coincide con el concepto correcto de lo que es el libre albedrío. Veamos lo que piensan los pastores y ministros de la Reforma de Juan Calvino y de Martín Lutero. Estos ministros de este tipo de movimiento, la Reforma se llama, ellos tienen unas cuantas herejías, aunque yo con todo mi corazón digo, el pastor Miguel Núñez me inspira amor. Se siente que es un hombre honesto y transparente. Es un hombre que ha transitado por el mundo con honestidad y transparencia. Él no trata de engañarte. Él está engañado. Igual que tantos pastores de la Reforma. Parece mentira, pero es verdad. Sigamos escuchando. Sin embargo, nosotros entendemos, junto con el resto de los teólogos de la Reforma, que hubo una pareja que tuvo libre albedrío y fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza suya. Dios tiene libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío. Lamentablemente, ellos no mantuvieron la libertad de su albedrío, la voluntad o la libertad de su voluntad, sino que ellos pecaron. Al momento de pecar, adquirieron una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora, entonces, esclavizó su voluntad. La esclavizó de tal manera que el hombre caído que no conoce a Cristo, en esencia, sus opciones son pecar o pecar. Está diciendo que el libre albedrío no lo tenemos los seres humanos. El único ser humano que tuvo libre albedrío, según los predicadores de la Reforma, incluyendo a mi amigo Miguel Núñez, fueron Adán y Eva. Los únicos que tuvieron libre albedrío, según ellos. Eso es un error absolutamente del diablo, porque la gran verdad es que todos los seres humanos, aún después de la caída, tenemos libre albedrío para escoger salvarnos o perdernos. Entonces, ¿por qué Jesús viene y dice, venid a mí? Hablándole a pecadores, cuidado, hablándole a personas sin salvación, hablándole a personas que supuestamente, según dice nuestro amado, no tienen libre albedrío, y está diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es evidente que le está hablando a personas totalmente del mundo. Y si Jesús le está diciendo así, es porque ellos tienen libre albedrío para venir a Jesús. Y Jesús dijo, si alguno viene a mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿A quién le estás hablando? A gente que no era cristiana. Jesús predicó a publicanos y a pecadores para que publicanos y pecadores tomaran la decisión. ¿Acaso Jesús obligó a María Magdalena a convertirse? ¿O no fue María Magdalena la que vio a Jesús y decidió convertirse? ¿O aquella mujer que entró llorando a la casa de Simón el fariseo, alguien le dijo, tírate a los pies de Jesús y llora? ¿O ella misma tomó la decisión de entrar y llorar a los pies de Jesús? Qué tergiversación tan terrible del libre albedrío. Sigamos escuchando. Su naturaleza carnal, pecadora, lo inclina continuamente en la dirección de su pecado.
Pero por otro lado, nosotros tenemos un grupo de teólogos que entiende que al día de hoy el hombre tiene libre albedrío. Y eso es lo que establece la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo, aquellos que siguen la teología de Arminio, que mencionamos de hecho en un podcast anterior, ellos entienden que la libertad, la voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Eso es lo correcto. La voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Cualquier persona del mundo tiene la voluntad afectada por el pecado, influenciada por el pecado, pero aún en pecado, yo tengo libre albedrío para ir donde Jesús o no. Y los que no vienen donde Jesús, los que no se arrepienten, los que no buscan a Dios, entonces son personas que se pierden. Y Dios los manda al infierno y los juzga. ¿Por qué los va a juzgar? Porque no quisieron venir a Jesús. Jesús les dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A quién se lo dijo? A gente no cristiana. No quieren venir a mí. Están tomando una decisión equivocada. Oh, aleluya. Nosotros insistimos en que la voluntad quedó esclavizada, no porque es nuestra idea, sino porque es la enseñanza de la Biblia. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos deja ver que el hombre no puede hacer lo que él muchas veces incluso quiere hacer, para usar el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 7, cuando Pablo dice, yo no me entiendo a mí mismo, porque queriendo hacer el bien termina no haciéndolo. Pero más adelante explica por qué. Porque aun cuando él quiere hacerlo, él quiere, pero el hacerlo, el poder de hacerlo, la habilidad de hacerlo, no estaba en él. Ese es otro punto que también está equivocado, porque el apóstol Pablo es un cristiano. Es un cristiano que está diciendo que tenía dificultades para obedecer la palabra de Dios, pero está hablando de un cristiano que tiene libre albedrío y que supuestamente, como tiene libre albedrío, puede hacer todo. Aún un cristiano tiene que enfrentarse con el diablo y decirle que no. Pablo tenía una lucha interior y este texto lo toman para decir que no tenemos libre albedrío. Una cosa totalmente fuera de contexto. Con razón, Cristo dice, al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, si Cristo está diciendo al que el Hijo del Hombre hace libre, implícito está que no lo era. Y que entonces cuando Él lleva a cabo esa libertad, es cuando el hombre queda verdaderamente libre. Pero si hay un texto que puede de una vez y para siempre, o debería como resolver este dilema, es 2 Timoteo 2, 25 y 26, cuando el apóstol... O sea, según él, encontró el texto que ahora sí resuelve. Escuchen bien. El Pablo le escribe a Timoteo que trate con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen, escucha ahora con atención, para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivos para hacer su voluntad. Está diciendo que la gente está cautiva en el lazo del diablo y está diciendo que es Dios el que decide, no la persona, arrepentirse. O sea, Dios decide, lo voy a arrepentir. O sea, según él, Dios es el que manipula al hombre para que el hombre se arrepienta. Porque dice que Dios, a ver si Dios les concede el arrepentimiento. Claro, es que Dios les concede el arrepentimiento cuando la gente se arrepiente. Cuando la gente no se arrepiente, sencillo, Dios no le concede el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va de parte y parte. Yo pongo de mí el deseo de arrepentirme. Yo pongo de mí el deseo de entregarme a Jesús. Pero es Dios el que me ayuda a que yo llegue. El Espíritu Santo es mi ayudante. El Espíritu Santo me redarguye de pecado para que yo me dé cuenta, siendo mundano, me dé cuenta que estoy pecando y no quiero seguir siendo mundano. Dios le concede el arrepentimiento, según el pastor Miguel, solamente al que Dios decida, así al azar. No al que vea que se arrepintió o al que vea que quiere arrepentirse, no, sino al que Dios decide por azar. O sea, la salvación es un azar, mi querido. Ese es el problema. Escuchaste que lo tiene cautivos para que hagan su voluntad. Y finalmente, Jonathan Edwards decía, si por libre albedrío
tú puedes entender que el hombre tiene la libertad siempre de escoger en la dirección de su mayor impulso o inclinación, yo creo en el libre albedrío. El problema está que su mayor inclinación e impulso siempre es la maldad, lo malo, el pecado. La inclinación es el pecado, pero yo decido dejar de estar sujeto al pecado y me vengo a Cristo a convertirme. Yo soy el que decido no dejarme arrastrar más por ese viejo hombre pecaminoso. Y yo soy el que decido decirle: Jesús, quiero arrepentirme, estoy en pecado. La persona que se arrepiente estando en pecado, estando lejos de Dios, en el punto donde estos reformadores creen que uno no se puede arrepentir porque uno no tiene libre albedrío. Dios los ayude. Entonces, en ese sentido, no es libre. Y yo creo que eso nos puede ayudar a entender de qué manera podemos ponernos de acuerdo en lo que es el libre albedrío. Es la libertad que el hombre tiene de poder elegir, pero él siempre elige en la dirección del pecado y por tanto su voluntad no está libre, está atada al pecado. Eso no es verdad. El endemoniado gadareno finalmente tomó la decisión de seguir a Jesús. Estando en pecado, lo repito otra vez, en el momento donde los reformadores dicen que no tenemos libre albedrío, es cuando más lo necesitamos y lo tenemos para decidirnos por Cristo. Decídete por Cristo. Según estos calvinistas, Dios es el que te elige, te cambia la mente y te da arrepentimiento y tú eres un simple monigote. Tú no hiciste nada, tú no decidiste nada. Mentira. El hombre decide su salvación. Y lamentablemente, si el hombre no decide y escoge su salvación estando en pecado, hay que aclararlo bien, el hombre se condena. Y entonces viene Dios y lo hace ser un miembro más del infierno. Dios lo juzga. ¿Y cómo Dios va a tener cara para juzgar a una persona o para juzgar a millones de personas y decirle a esas personas: ustedes me desobedecieron? Ellos pueden decir: señores, que no teníamos libre albedrío, la culpa es de Adán. No teníamos libre albedrío, la culpa es de Adán. ¿Cómo Dios va a condenar a una persona porque la culpa es de Adán? Somos pecadores porque nosotros también hemos pecado. Y tenemos la libertad para escoger si servir a Dios o no servir a Dios. Este tipo de doctrina lo que hace es paralizar a la gente y condenar a muchos que mentalmente dicen: no, hombre, yo no fui escogido. Imagínate, yo tengo 5 años, esta gente me está hablando de Dios y yo no siento nada por ir a la iglesia. Debe ser que no soy escogido. Y hasta algunos lo dicen: no, probablemente tú no eres escogido porque tú no... Todos podemos venir. Quien quiera, venga y tome del agua de la vida. Venid a mí todos. Jesús no dijo: vengan a mí un grupo. Es una herejía de alto turnequé que tiene confundidas miles de personas y que esperan que Dios haga todo por ellos. Que Dios los convierta, que Dios los santifique, que Dios los ayude y los pecados que ellos cometen no se tienen en cuenta porque ellos ya fueron escogidos. Mentira. Ojo con esto, que está robando la salvación de mucha gente inocente, mucha gente ignorante. Bendiciones y un abrazo grande.